Para la gente que acaba de ingresar, responder el foro, por favor, y un micrófono hay que cuidar. Vayan confirmando, por favor. Listo, doctor. Ok. Ya está, doctor. Perfecto. Listo, doctor. Muy bien, son 14 personas ya. Listo, doctor. Excelente. Listo, doctor. Listo, doctor. Muy bien. ¿Ya tienen su hoja de cálculo? Listo, ya tenemos. Sí, doctor. Hablar de espirometría. Y aparentemente también tienen ustedes examen al mediodía, ¿no? Sí, ¿Cierto? doctor, de inglés. Do you speak English? Yes, I do. I don't know. I'm sorry. Bien, por la urgencia de esa prueba, vamos a avanzar rápido, pero no puedo suspender ninguna actividad por el que esto está siendo monitoreado desde el rectorado hasta el último personal de ropa. Así que no puedo yo perjudicarme ni perjudicarles a ustedes en el proceso, ¿ya? Entonces, esto tiene consecuencias que sí o sí debemos de pasar. Bien, lo primero que tienen que hacer es poner su nombre y vamos a hablar de espirometría. La espirometría lo van a ver en varias materias más adelante, pero desde el punto de vista físico lo vamos a ir analizando para ver la importancia dentro de la fisiología, pero tratando de indagar o ser el inicio de los procesos de entendimiento físico para poder entender este proceso. Cuando hablamos de espirometría, estamos hablando de esa capacidad que tiene nuestro sistema ventilatorio de hacer entrada y salida de aire. Y ese proceso pues tiene que medirse, calcularse. Por lo tanto, la espirometría es uno de los procedimientos o técnicas con las cuales uno puede valorar las condiciones de salud que tienen los pulmones. Esto con fines de diagnóstico es de mucha importancia porque va a permitir no solamente diagnosticar, sino también controlar las diferentes enfermedades que se pueden dar a nivel de los pulmones. Hoy en día está pero muchos centros hospitalarios están trabajando en el diagnóstico de las enfermedades pulmonares. Y esto pues hace posible que podamos hacer una serie de valoraciones para poder medir la capacidad pulmonar. Y esto tiene que ver con la espirometría, donde se hace un término que en la especialidad de neumonología se utiliza, es maniobras, ¿no? Entonces, cuando se hacen maniobras, pues se está trabajando en el protocolo de cómo debe trabajarse todo esto. Para esto, para aplicar la técnica, no dura más de 10 minutos. A mucha insistencia, tal vez por algunas dificultades que pueda tenerse, va a durar aproximadamente hasta 15 minutos. Más no debería de demorar, ¿sí? ¿Qué pasa con el paciente? ¿Debería el paciente hacerse una prueba? O una persona, pues debería de hacerse.
pues sí, desde el punto de vista, si es fumante, si fuma con mucha frecuencia, pues tendría que hacer por lo menos unas 2 veces al año una valoración de espirometría. Si tiene tos persistente, frecuente, que no pasa, a veces pensamos que es una gripa, que es temporal, que es una alergia, pues hay formas de reconocer que tiene que tener una persona para poder entender si es o no es, ¿sí? Entonces, si hay tos con cierta frecuencia, pues espirometría es una prueba que debe hacer. También, si la persona al caminar, vamos a suponer, 100 metros, una cuadra, siente que tiene fatiga, que se cansa, que se siente agotado, pues también debería de procurar hacer la espirometría. Esos son algunos detalles para poder considerar si debe o no debe hacerse la verificación para la salud de sus pulmones. Esto deriva a que, ¿qué va a suceder durante la prueba? Hay un técnico que va a mostrar el procedimiento que debe realizar. Y este procedimiento, pues él mismo va a estar indicando las diferentes maniobras con las cuales se van a hacer. Precisa a veces tener que tapar las vías nasales con una pinza y la forma en cómo esto debe hacerse las maniobras para hacer la espirometría. ¿Sí? Todo eso, pues normalmente el técnico o el médico va a explicar, pero con énfasis en cada paso de la maniobra. Si hay dificultades para que pueda hacerse, lo pueden repetir, pero si ha entendido el paciente cómo debe hacer, pues no, esto no debería de demorar mucho, ¿sí? Entonces, el médico o el técnico va a explicar adecuadamente cómo es que debe hacer. ¿Qué valoraciones saca la espirometría? Ahí estoy mostrando en la lámina que existe posibilidades de hacer interpretaciones a las gráficas. Estas gráficas normalmente van a mostrar la forma en cómo arroja el proceso ventilatorio que está realizando en la espirometría. Normalmente, ¿qué va a suceder? Sucede que al hacer las maniobras de espirometría, pues va a haber un cálculo interno en el equipo que se va a realizar. Los patrones normales están mostrándose a partir de la fila 30, donde se muestra una imagen académicamente vista, las probabilidades del flujo de ingreso que se va a hacer. ¿Qué se va a hacer en la espirometría? Pues van a hacer ventilación de expulsión de aire forzada, lo más que puede, tiene que pasar ciertos límites dentro de los gráficos para valorar la gráfica. Si no sucede esto, es que hay algunas dificultades. Por lo tanto, la gráfica de patrón normal con la capacidad vital, pues va a estar mostrando ahí las condiciones como debería de estar, al 70%, 50, 25%. Todo eso, pues, es condición. Pero si hay algún problema ya de carácter patológico, obstructivo, restrictivo, como lo llaman normalmente en la especialidad médica, pues van a mostrar curvas diferentes a lo que debería de salir en una gráfica, ¿sí? Y ahí estoy mostrando cómo es que la normalidad al problema obstructivo se va a ir mostrando una gráfica. Y lo mismo para el restrictivo, ¿sí? Entonces, esa forma es que va a salir la interpretación en una impresión y eso también en un monitor, en una computadora, donde se les va a poder mostrar todo esto. Esta práctica en la UPAD lo hacíamos con un equipo pequeño que se tiene allá y cada uno de ustedes
hacía su propia valoración para ver cómo está su condición pulmonar. Pero en este caso no lo vamos a poder realizar porque es virtual, ¿cierto? También tengo algunos resultados posibles que están al lado derecho, donde ustedes pueden ver el proceso de inspiración y expiración que la gráfica va a mostrar tanto al 25, 50 y 75%, y esto con las condiciones vistas de otra manera también. Todo depende del equipo con el cual se cuenta, ¿no? El equipo, no todos los equipos marcan con la información como uno quisiera, tiene que saber interpretar. A veces se empieza con 25, 50, 70, o en otros se empieza con 75, 50, 25, ¿cierto? Pero lo normal es de 75, 50, 25 en su flujo y capacidad vital. Esto es para que ustedes vean que cuando lleguen a la materia de fisiología, no sé si en 1 o 2, les van a permitir hacer otra vez la espirometría para poder ver cómo es que debe hacerse la interpretación. Bajando a la fila 62, vamos a ver variables principales de la espirometría, en los cuales tenemos la capacidad vital forzada. Esa capacidad vital forzada tiene implicancia en el análisis de datos, los valores que normalmente debe considerarse, y deberíamos de leerlo un poquito, pero no necesitamos, ustedes con calma ya lo van a leer otro rato, y los resultados que se muestran. Normalmente cuando trabajamos con resultados, pues va a haber un valor basal, los valores de proceso expiratorio que van a mostrarse en porcentajes, límites inferiores y demás, que deben calcularse para fines de verificar cuál es la condición de su condición pulmonar. Lo interesante del equipo de espirometría es que pide datos. ¿Qué tipo de datos solicita? Solicita, por ejemplo, la edad del paciente, peso del paciente. Si no lo conoce, el médico o el técnico debe hacer la toma de datos de este paciente. Peso, edad, sexo, ¿ya? Y todos los otros valores de altura también tienen que estar considerados para poder mostrar. La evaluación de los resultados a partir de la fila 93 están ahí para mostrar los patrones normales, los obstructivos, aquellos que son mixtos, los restrictivos y las vías aéreas pequeñas que van a tener valoraciones en condiciones normales, ¿sí? Cuando decimos mayor a 80, pues estamos considerando que es normal. Si hay un intervalo entre 65 y 80, pues es un problema de normalidad leve, o moderado entre 50 y 65, que ya existen problemas entre 35 y 50, y menor a 35 ya es muy grave el problema del paciente. Les decía que se solicitan datos al paciente y estos datos permiten a la máquina académicamente o calcular los valores teóricos con los cuales va a encontrar la normalidad para el paciente, ¿sí? Una persona que tenga una edad, un peso, una altura y un sexo, eso le va a permitir a la máquina establecer los patrones normales o valores teóricos con los cuales debe manejarse la espirometría. Y para fines de cálculo para nosotros, vamos a hacer nuestra actividad a partir de la fila 118, donde ustedes me van a ir calculando esos valores que necesitamos encontrar para poder establecer, por ejemplo, la FBC, la FBI1, porcentaje de FBI1, el intervalo entre 25 y 75 y el PEF,
que son los valores que reporta la espirometría. Entonces, quienes son varones tienen que utilizar donde dice hombre, y quienes son mujeres más abajo, que está en la 146, a partir de la 146, deben utilizar esos valores para calcular, ¿ya? Entonces, esto, si ustedes le dan altura, edad, sexo a la máquina, automáticamente eso genera un patrón de comparación con lo que va a encontrar con ustedes cuando hagan la espirometría. Dentro del patrón normal, el equipamiento ya va a tener con esos datos cuál debería de ser la curva normal para ustedes. Entonces, vamos a trabajar en esos valores teóricos que implica el hecho de trabajar con los valores que el equipo debe calcular. Entonces, vamos a ver con ustedes cuáles son esos valores teóricos, ¿sí? Entonces, vamos poniendo las alturas, las edades en los valores que está pidiendo. Altura pide en centímetros, edad en años, peso en kilogramos, ¿sí? Entonces, vayan calculando y después al lado derecho, en la columna N y O, es donde me van a centralizar todos los cálculos que han realizado. ¿Ok? Si no hay ninguna consulta, pues empecemos a calcular. Seguramente que ya están calculando algunos. Los datos, ¿no? Aquí. No le he entendido su pregunta. En altura nos inventamos o colocamos el dato de algún familiar, ¿no ve? El de ustedes, hijo, el de ustedes. Ahí. No se inventen, busquen el dato de ustedes. Listo, Doctor, doctor. un favor, ¿podría habilitar la plataforma para subir la planilla? ¿Ya terminado de calcular? Yo sí, es que tengo examen y quiero salir. Qué capo este menino, Dios mío. Se va a llenar de hijos. Ya voy a habilitar ahora. Bien, ya está habilitado las dos actividades pendientes que deben hacer, que deben subir ahora mismo y lo que deben hacer como una pesquisa, ¿ya? Ok, los que ya creen haber terminado, suben su trabajo y pueden liberarse. Para recordarles, los que son varones o hombres, solo en la sección de varones, y los que son mujeres son en la sección de mujeres. No tienen que hacer las dos, solo una. Si el estudiante es mujer, solo en mujer. Si el estudiante es hombre, solo en hombre, ¿ya? Doctor, ¿y si ya hice los dos? Voy a dudar de su sexualidad. Si hay que los dos no hay problema, ¿ya? Pero ¿y de quién ha puesto los datos? Del suyo también.
porque para mujer tiene otros parámetros, para varón son otros, por tanto, si pone en los dos, una de ellos no es válida, ¿ya? Doctor, Ok, dime. que ya terminaron puede salir. Eso dije, los que ya han terminado y han puesto los valores teóricos al lado derecho en la columna N y O, entonces ya pueden liberarse para ir a estudiar inglés. Gracias, doctor. Muchas Chao. gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Chao, chao. Hasta luego, doctor. Chao, chao. Hasta luego, doctor. Gracias. Una Chao, Karina. consulta, doctor. Solo Marcos. para verificar. En hombres, el porcentaje de FEV1, así, el total lo estoy poniendo al costado porque ahí no tiene un cuadro para hacer la suma. Ah, verdad, no tiene. Sí, sí, a continuación pónganlo. Lo he puesto al costado, está bien, ¿no? Sí, me olvidé Ya. ponerle una casilla ahí. Ya, perfecto, doctor. Eso es todo. Hasta luego, buen día. Perfecto. Chao, chao, buenos días. Hasta luego, doctor. Chao, Andrés. Nata. Ya terminé mi clase, ¿me esperas, por favor? Cuiden sus micrófonos, se les escucha todo. Ya. Apaguen sus micrófonos. El 25, debe estar muy feliz, ¿no? Doctor, Sí, en los que tienes los valores teóricos, es que tiene porcentaje, hay FEV1. ¿Yo tengo que sacar la porcentaje o solo no, ya sale automáticamente porcentaje, ya, está bien, entonces, gracias. ¿ya?
¿Ya estamos? No, otra pregunta. Sí, doctor, hasta luego, doctor. Chao, chao. Ya, pero yo tengo una otra pregunta. Dime. ¿Yo tengo que poner alguna cosa con la fórmula? No, solo trasladar esos valores que ha calculado a valores teóricos que está al lado derecho en la columna NIO. ¿Ya? Sí, se pasará entonces. Ok. Ahí hay que pasar los valores ahí. Ya, Porque eso es lo que yo voy a revisar. ya, está bien. Okay. Ya está, doctor. Doctor, una consulta sobre el trabajo de investigación. ¿Tiene que ser un número de hojas específico? Las que puedas encontrar. Ok, ¿Ya? doctor. Gracias. Hasta luego, doctor. Chao, Ariane. Hasta luego, doctor. Chao, Joaquín. Hasta luego, doctor. Chao, Rodrigo. ¿Cómo estamos con el resto? Ya finalicé, doctor. Voy a salir. Listo, doctor. Ya envié. Chao, Fabiana. Fabiana Martínez, ¿todo bien? Sí, doctor, ya envié. Ya voy a salir. Ya, pensé que estaba. El resto de la gente de ahí que está, ya terminó. Sí, Para doctor, ya poder, estoy enviando. Hasta luego. ya, hasta luego entonces. Bueno, nos vemos en la siguiente Estoy clase. terminando, doctor. No hay ninguna otra consulta, ¿no? Para poder cerrar esto. No, está todo bien. Ok, gracias. Chao, Gracias, entonces. doctor. Chao, chao. Chao.